Hola, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para empezar con el tema de columna vertebral. En esta primera clase vamos a ver la generalidad de la columna, sus curvaturas y las vértebras, la descripción de una vértebra tipo y luego según la región en la que se encuentren. Y en las próximas dos clases vamos a ver en una los músculos y los movimientos y en otra las articulaciones. Bueno, cuando hablamos de columna vertebral, antes llamada raquis, por la similitud que tiene con este eje central que se encuentra en las plumas de las aves, nos referimos a una estructura que es resultado de un complejo proceso evolutivo que transformó una estructura en un eje que estaba de manera horizontal, que servía como un puente dinámico uniendo los cuatro miembros de los cuadrúpedos, lo que permitía una locomoción alternante y poder trepar, por ejemplo, o permitir unos saltos coordinados, a un eje que se coloca de manera vertical y que es capaz de sostenernos en bipedestación, pero además nos permite soportar el peso del cuerpo y el equilibrio mantenido durante la posición erguida. Pero además de esto, tiene también la función de proteger a la médula espinal, parte del sistema nervioso central, a partir de la cual emergen de ella los nervios espinales, que lo que hacen es transportar la información, y además al no ser un hueso único que conforme todo este eje vertebral, sino que es justamente la asociación de distintos huesos que se articulan entre sí, permite el movimiento y además amortigua, ¿sí? La presencia de unos discos que se encuentran entre los cuerpos de las vértebras, que vamos a ver más adelante, permiten además que durante los movimientos y el soporte del peso se pueda amortiguar para disminuir la posibilidad de lesión. ¿Bien? Es así que al adquirir la bipedestación, como nosotros, ¿no? En los seres humanos, el patrón, como está distribuida la columna vertebral, se modificó con el desarrollo de curvaturas que son anteroposteriores, compensatorias, lo que vamos a llamar lordosis y cifosis, que lo que van a hacer es permitir el equilibrio del centro de gravedad sobre la pelvis. Estos cambios fueron acompañados por la reconfiguración de algunos elementos musculares y ligamentosos que otorgan a la columna esta doble función mecánica que es esencial. Por un lado, tener una estructura rígida, la cual permite sostener el peso y mantener el equilibrio, que está lograda por los esfuerzos que hacen los ligamentos, las aponeurosis y los músculos que están alrededor de esta, y por otro lado, tener la flexibilidad y la posibilidad de permitir el movimiento gracias a la segmentación de cada una de sus piezas óseas. Cuando observamos cómo va cambiando la curvatura, ahí en esta imagen que aparece vemos que la curvatura en un feto, ¿sí? En un bebé intraútero alrededor de los 2 meses, tiene una flexión total, ¿no? De ahí surge esto de la posición fetal, ¿no? Como ponernos en flexión hacia el vientre, y cómo va cambiando estas curvaturas hasta que llegamos a la adultez. Entonces, en el recién nacido, la columna vertebral va a presentar aún una única curvatura que es cóncava hacia anterior, o sea, en estado de flexión, debido justamente a toda esta flexión que se da durante la vía intrauterina. Luego, durante el crecimiento, se van a establecer progresivamente las curvaturas que son secundarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la curvatura en el sacro, como vemos en esta imagen, voy a poner el puntero acá, en el sacro y a nivel torácico, persiste esta flexión, ¿no? Esta concavidad hacia anterior. Lo que se van a modificar o donde va a desaparecer esa concavidad anterior va a ser a nivel cervical y a nivel lumbar, ¿bien? Entonces, como les decía, durante el crecimiento se producen estas dos curvaturas que son secundarias. En primer lugar, se produce la curvatura cervical, que se va a formar alrededor del tercer mes, y es cuando el bebé comienza a sostener la cabeza gracias a la fuerza que van adquiriendo los músculos, y son los bebés que empiezan como a hacer esto, ¿no? Como a tratar de extender y sostener la cabeza, si están, por ejemplo, cuando están, por ejemplo, boca arriba, ¿no? Que buscan ahí, o cuando están boca abajo, que tratan de levantar la cabeza hasta que sentados, con una posición erguida, si se mantienen a UPA, la cabeza que permanece en el lugar, ¿no? Sin caer hacia los lados.
Y luego aparece más adelante la curvatura lumbar que se da cuando este niño comienza a caminar, alrededor del año, año y medio, 2 años, dependiendo cada niño. Y se va a consolidar esta curvatura lumbar hacia los 5 años de edad, cuando la actividad motora, o sea, la fuerza que adquieren los músculos que están ahí alrededor, es mucho más compleja, ¿no? Donde ya los niños pueden saltar, correr, trepar, etc. De este modo, entonces, la columna vertebral tiene dos curvaturas, como les dije anteriormente, que tienen una concavidad hacia anterior, que van a estar ubicadas a nivel torácico y sacrococcigio, que se llaman cifosis fisiológicas, cifosis con C. Cifosis viene de encorvado, significa encorvado, ¿no? Por eso es esto, cuando se exagera esa curvatura, sobre todo la torácica, hablamos la persona está encorvada, es una hipercifosis. Y luego tiene otras dos, que es donde la concavidad es hacia posterior, como es a nivel cervical y a nivel lumbar, y esa la llamamos lordosis. Lordosis viene de algo que es curvado, ¿sí? Y esas lordosis son fisiológicas, son compensatorias al crecimiento o se forman a expensas de la robustez de esos músculos, de la fuerza de esos músculos, ¿bien? Cuando entonces, como les dije, se acentúa por algo ya más patológico, como les decía recién, una curvatura muy exagerada, se habla de hipercifosis, y si esa curvatura exagerada se da a nivel cervical o a nivel lumbar, hablamos de una hiperlordosis, ¿sí? Por ejemplo, a veces puede ser pasajera la hiperlordosis. Si, por ejemplo, una mujer al estar embarazada, a medida que va creciendo, va avanzando en el embarazo y el abdomen va creciendo en su volumen a expensas del crecimiento de ese bebé y de la cantidad de líquido amniótico que está también dentro de la bolsa, uno pierde el eje del equilibrio, ¿sí? El eje del peso pasa por otro lado, con lo cual, para no caerse hacia adelante, lo que hacen es exagerar la lordosis lumbar para poder mantenerse en pie, ¿sí? Para no perder el equilibrio. Sí, mira, como a ese momento, que sí es algo que vamos a ver, puede ser que alguien sostenga un niño UPA por la parte de adelante, o se puede algo pesado, una mochila, la ponga al lado de adelante, y ese peso de más, si nos mantenemos como estamos siempre, nos caeríamos hacia adelante, lo que hacemos es exagerar la lordosis lumbar, o sea, generar una hiperlordosis temporaria para poder equilibrar. Más adelante va a suceder que con la adquisición de lo motriz un poco más fino, y donde empezamos a definir qué lado nuestro nos es más hábil o usamos más habitualmente, en general la curvatura, si uno la mira de anterior, ¿no? Acá estas curvaturas estamos mirando como si fuese de perfil, sino de una vista lateral. Si yo estoy mirando a alguien de frente, la columna puede ser que esté desviada hacia un lado o hacia el otro, lo que llamamos escoliosis, ¿sí? Cuando esa curvatura es muy leve, es una compensación del lado donde uno usa más habitualmente. Entonces la columna lo que hace es curvarse un poquito para compensar. Diferente es cuando esa columna ya es más exagerada, y eso se va a medir, ¿no? A través de estudios de imágenes, donde realmente estamos hablando de una escoliosis, lo que ya se va de la fisiología o de lo esperado. Bien, dijimos entonces que permitía el movimiento, y eso lo vamos a ver en la clase siguiente cuando hablemos de articulaciones y luego de los músculos que permiten esos movimientos, y ahora nos detenemos en estas otras dos funciones que había nombrado al principio, la de sostener y la de proteger, ¿sí? ¿Por qué sostiene? Bueno, el cuerpo humano está todo el tiempo expuesto a fuerzas de gravedad, incluso cuando uno está en reposo. Para mantener esta estabilidad que nos permite la bipedestación y favorecer que el funcionamiento sea lo más armonioso posible de todo nuestro sistema musculoesquelético, el peso corporal está distribuido de una manera equilibrada a lo largo de ciertos ejes y de puntos de apoyo. ¿Bien? Estos ejes, también llamados líneas de fuerza o líneas de gravedad, también lo pueden encontrar, son como líneas imaginarias que representan cómo se transmite el peso desde la cabeza hacia los pies, y sirven para utilizarlo como referencia para analizar el equilibrio o cómo está la postura, ¿sí?, en el cuerpo humano. Ahora, una alineación adecuada, lo que se espera, es
que permite a las fuerzas gravitacionales que pasen por ciertas estructuras que están diseñadas para soportar peso, como por ejemplo los cuerpos de las vértebras, la pelvis, los arcos plantares o los huesos cortos que están en el pie, ¿sí? Lo que reduce el esfuerzo muscular y protege, por supuesto, las articulaciones. Entonces, como vemos en esta imagen, en una vista lateral, en una vista posterior de un esqueleto, para poder observar cómo baja el peso que viene desde el centro de la cabeza pasa por la columna vertebral. Cuando llega a la articulación del sacro con los dorsales, que son los huesos de la pelvis, el peso como que se divide, ¿sí? Va para ambos lados, cae por los miembros inferiores hasta el pie. ¿Bien? El pie, el peso debe caer sobre lo que nosotros llamamos talón, que es el calcáneo, lo que apoya sobre el piso y se dirige en menos cantidad hacia la base que presenta la parte anterior del pie, ¿no? Donde se encuentran los dedos. Bien. Y cuando tenemos esta vista lateral, vamos a ver que va pasando la línea por todo el cuerpo, ¿sí? Desde la cabeza hacia los pies, como les decía antes, pero hay ciertas partes en la columna, sobre todo atraviesa los cuerpos vertebrales, donde va justo pasando por lugares que soportan más peso, ¿sí? En este se va descendiendo sobre todo a nivel de L3, que es una de las vértebras que está como puesta ahí por la evolución para soportar todo el peso que viene. Y a partir de esa empieza a compensar en el L4, L5 sacro y luego se dirige hacia la pelvis y miembros inferiores, como les decía anteriormente. Y la otra función que había nombrado, entonces, es la de proteger, ¿no? La médula espinal está al interior del conducto vertebral, que se forma por la sucesión de estas articulaciones entre las vértebras, entre estas piezas óseas, y de la médula espinal parten y llegan nervios espinales, que vamos a ver más adelante, pero solamente acá nombrar para tener ya como una idea o una introducción a lo que vamos a ver pronto en neuro. Con lo cual, al ser parte del sistema nervioso central, tiene que estar protegido, además de estos huesos, por las membranas, ¿sí? Por las meninges. Ahora, de cada foramen intervertebral que vamos a ver en un ratito, va a partir un par de nervios, o sea, un nervio espinal derecho e izquierdo, ¿sí? De un segmento medular. Es como si yo agarro la médula entera y la corto como en petas. Imagínense algo así, ¿bien? Cada segmento de la médula espinal da origen a un par de nervios espinales, como les decía recién, que vamos a ver más adelante, que pensando que la médula finaliza a nivel de L2, aproximadamente, acá lo tienen separado, ¿no? Lo que está pintado de colores son los segmentos medulares a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacrococcygeal. Bueno, la médula en sí termina o finaliza por debajo del cuerpo de la segunda vértebra lumbar, pero esos segmentos medulares que corresponden a lo que queda de la parte lumbar, sacrococcygeal, siguen estando ahí, se empiezan como a achicar, pero siguen estando en la médula. Y el origen de esos nervios espinales que nacen de esos segmentos medulares que corresponden por debajo de L2 van a salir de la médula, por supuesto, y van a descender tantos niveles sean necesarios para alcanzar su orificio de salida. Esto significa que por debajo del L2 lo que vamos a encontrar en el conducto vertebral ya no es la médula, sino es el conjunto de nervios raquídeos que están buscando su foramen de salida. ¿Bien? A eso se le llama cola de caballo, porque asemeja la cola de un caballo. Bien. Todo esto significa que a un determinado nivel de la vértebra no necesariamente le está correspondiendo el segmento medular del mismo número. Quiere decir que si yo estoy, por ejemplo, a nivel de L1, ¿sí? De la vértebra L1, el segmento medular que está a ese nivel, esa fetita de médula, quizás no corresponde al nacimiento de los nervios espinales de L1, ¿sí? Los primeros nervios lumbares, los primeros nervios espinales a nivel lumbar, sino que por ahí corresponden a un nervio sacro, ¿se entiende? Entonces, eh, no a todo nivel que corresponde como reparo óseo, corresponde ese segmento medular que significa que es el origen de ese par de nervios espinales. Vamos a verlo mejor más adelante. Bien,
Vamos entonces ahora a ir un poquito más profundo, ¿sí? Saliendo de lo que es la generalidad de la columna, y vamos a empezar por hablar de las vértebras, ¿sí? Las vértebras están constituidas o son piezas óseas que constituyen a la columna vertebral, la sucesión de estas, ¿bien? Y que están formadas por varias piezas que vamos a describir a continuación, y el conjunto de estas vértebras que son similares en su fisonomía van a determinar regiones a nivel de la columna vertebral. De esta manera vamos a encontrar en esta que es una vista anterior y acá que es una vista lateral de la columna vertebral, encontramos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que están fusionadas, por eso hablamos de sacro, y entre 4 a 5 vértebras coxíceas, que también están fusionadas, por eso le decimos coxis. Bien, lo tratamos como un hueso único. Si tuviese que decir qué tipo de huesos son las vértebras, bueno, eso va a diferenciarse según algunos autores. Algunos la clasifican en su lugar, en primer lugar por su forma, y van a clasificarla justamente entonces como huesos cortos, porque sus dimensiones son muy similares entre sí, no hay una que destaque. Y otros autores la clasifican como huesos irregulares, debido a que tiene cada una particularidades morfológicas respecto de un hueso corto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también desde una visión, podríamos decir, funcional, sería un hueso mixto, porque combina justamente todas las funciones de los huesos. La parte anterior, o sea, el cuerpo vertebral, funciona como soporte, o sea, su función es la de soportar el peso. La porción central, que es el foramen vertebral, va a tener que ver con la protección de la médula espinal, y una porción posterior y lateral que está formada por el arco vertebral, que son todas esas saliencias óseas que vamos a ver en un ratito, actúan como palanca o punto de inserción de los músculos, con lo cual es la parte móvil de la función. Con lo cual podríamos definir que la columna vertebral está compuesta por una sucesión de piezas óseas que son llamadas vértebras, articuladas entre sí, y que está formada entre 33 a 34 vértebras, y eso va a depender si el coxis es la fusión de 4 o 5 vértebras coxíceas. A pesar de todas estas variaciones regionales que vamos a ver a continuación y que existen, por eso se clasifican diferente según en qué zona se encuentran, es posible que podamos describir una vértebra tipo que puede reunir a todos los elementos comunes a la mayoría de las vértebras, ¿sí? Cuando vemos una vértebra aislada, se asemeja o podemos pensar que es un anillo irregular y que va a constar de un cuerpo vertebral, que es la parte anterior. En este caso tenemos una vista superior de una vértebra, una vista lateral de una vértebra, de la misma vértebra mirada como desde perfil, ¿bien? Entonces tenemos una parte anterior donde encontramos el cuerpo vertebral, que tiene una forma en general cilíndrica y que está constituido por un hueso esponjoso en el centro, cubierto de una delgada capa de hueso compacto, ¿bien? Como les decía anteriormente, la función principal de la parte del cuerpo de las vértebras es la de soportar el peso. Hacia posterior encontramos un arco vertebral, lo que llamamos un macizo vertebral o un arco vertebral que está posterior al cuerpo, ¿bien? ¿Cómo está unida el cuerpo? Se va a unir a él a través de lo que se llaman pedículos. Los pedículos son estas dos partes de acá, que unen el cuerpo hacia anterior con el arco vertebral hacia posterior. Con lo cual ahí ya tenemos un dato para cuando tengamos que poner una vértebra en posición anatómica. Lo primero que yo voy a ver cuando tenga una vértebra en la mano, por ejemplo esta, la voy a mirar y voy a definir, bueno, esto no me da ninguna duda que es el cuerpo vertebral, así que esto sí o sí va a ser anterior. Ahí ya tenemos una primera pista. En el arco vertebral vamos a encontrar apófisis y algunas carillas articulares que las vamos a empezar a desglosar ahora una por una, ¿bien? Lo que queda encerrado, lo que queda o sea, cerrado, sí, cerrado, circunscripto en el centro entre el cuerpo vertebral y el arco vertebral hacia posterior, es el foramen vertebral, ¿sí? Foramen o agujero, recuerden que es lo mismo, en anatomía en general hablamos de forámenes. El foramen vertebral es este justamente agujero por donde va a estar alojada la médula espinal,
y que la sucesión de todas las vértebras, en lugar de un foramen, que es algo aislado, va a formar un conducto, ¿bien? Que se llama conducto vertebral. Bien. Hacia posterior seguimos en la línea media, nos vamos a encontrar con la apófisis espinosa. La apófisis espinosa se proyecta bien hacia posterior y va a unirse con el resto de las apófisis a través de lo que llamamos láminas. Las láminas están a ambos lados de la apófisis anterior, como en la base de la apófisis espinosa, y va a unir a esta con el resto de las apófisis. Bien, son como, las láminas son como una parte cuadrilátera de las vértebras. Bien. Hacia los laterales encontramos la apófisis transversa. Hay una derecha y hay una izquierda. Bien. Se van a extender desde la unión del pedículo y la lámina y el pedículo se extienden en la apófisis transversa, que van a ser diferentes, ahora después en un rato lo vamos a ver, van a ser diferentes según a qué nivel nos encontremos. Bien, si la vemos desde una vista lateral, tenemos el cuerpo hacia anterior, la apófisis espinosa, que es única, que es impar, hacia posterior, y a los laterales, por supuesto, acá vemos una sola porque es una vista lateral, encontramos la apófisis transversa. Bien. Luego tenemos apófisis articulares, o sea, saliencias que tienen en su final una parte lisa con la cual va a articularse con la vértebra, las que están, las dos superiores, articularse con la vértebra que está por encima, las dos inferiores articularse con la vértebra que queda por debajo. Bien, con lo cual sabemos que hay 4 en total, 2 superiores y 2 inferiores que permiten esa articulación con las vértebras que son adyacentes. Bien. Acá en esta vista tenemos dos. Una, dos. Apófisis articular. En este caso la vemos acá, ¿sí? Vemos la superior, que mira como hacia adentro, y la inferior, que mira hacia afuera, ¿sí? La superior mira hacia medial, las inferiores miran hacia lateral. Y acá lo que quiere mostrar el dibujo, obviamente, que es esta parte que se ve como si fuera más lisa, ¿no? Como otro color. Justamente porque yo quiero, imagínense que la parte lisa que articula es la palma de mi mano, ¿no? Yo quiero que articule, no puedo hacer así. Claramente tiene que tocarse parte lisa con parte lisa. Entonces, si las de abajo miran hacia afuera, las de arriba tienen que mirar hacia adentro para que puedan conectar y así articularse a lo largo de todo el volumen. ¿Bien? Cuando se empiezan a articular las vértebras entre sí, como ven acá, ¿no? Esta parte que antes veíamos está tapada ahora por esta, entonces las de arriba miran hacia medial, las inferiores miran hacia lateral, entonces pueden encastrar de esta manera y articularse. Por debajo de los pedículos se forma lo que llamamos foramen intervertebral, o antes también se llamaban agujeros de conjunción, a través de los cuales van a salir los nervios espinales. O sea, estos agujeros, por supuesto, van a estar del lado derecho y del lado izquierdo, y por así emergen los nervios espinales, que van a llevar el nombre de la vértebra con la cual están atravesando. ¿Bien? Entonces, en la primera vértebra cervical vamos a tener un nervio espinal por encima y un nervio espinal por debajo. Bien. Luego, después se va a coincidir con todas las vértebras superiores. Entonces, este foramen intervertebral es donde vamos a ver nacer o atravesar el nervio espinal que le corresponde a esa altura. Bien. Con lo cual acá tenemos también otro dato. Dijimos que para ponerla en posición anatómica, el cuerpo es anterior, la apófisis espinosa es posterior, las apófisis transversas son laterales, y hay algo que si yo ya puedo ordenar, tengo una vértebra, ¿no? La miro, y ya puedo ordenar y decir que esto es anterior y que esto es posterior, me queda saber si esto va así o si esto va así. O sea, qué parte es superior y qué parte es inferior. Una de las maneras más fáciles es mirar el agujero, o sea, la parte del pedículo, ¿sí? Dijimos que el pedículo unía el cuerpo con el arco vertebral. Y van a ver, lo voy a acercar lo más que pueda, ahí, ¿no? Este es el pedículo, y acá vamos a ver que hay como una escotadura. Esta escotadura que se ve ahí es esta escotadura de acá, que es mucho más pronunciada en la parte inferior que en la parte superior. Y se ve claramente, acá no hay tal escotadura. En cambio, acá sí, es bastante pronunciada. Bueno, esta escotadura
siempre es inferior. De esta manera ya tenemos que poder poner en posición anatómica la vértebra. Y voy a decir que anterior es el cuerpo, posterior es la apófisis espinosa, esto es superior, esto es inferior y estos son los laterales. ¿Bien? Y de esta manera la voy a describir. Puedo elegir arrancar de la parte anterior, de la parte posterior y de línea media hacia los laterales. Eso lo van a elegir de la manera ordenada. Para hacerlo les va a facilitar mucho la explicación oral. ¿Bien? Pero ya aprendimos entonces una vértebra tipo, cómo se pone en posición anatómica. Habiendo hablado de una vértebra, las características que tiene una vértebra tipo, vamos ahora a ir a lo específico de cada una en la región. Vamos a ver las diferencias entre las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, porque el sacro lo vamos a ver como un hueso único al final de la clase. Cuando observamos estos tres dibujos desde una vista superior de tres vértebras y desde una vista lateral de esas mismas vértebras, según la región en la que se encuentran, a simple vista, sin saber los nombres, sin haber leído nada del tema, estamos observando que tienen diferencias, ¿sí? Lo primero que se observa muy fácilmente es cómo es el cuerpo de esa vértebra. En este caso, el cuerpo de las cervicales, en general, es más pequeño y es más como rectangular. En el caso de las torácicas es más redondeado, en el caso de las lumbares tiene como una forma más arriñonada, ¿sí? Y obviamente tiene mayor grosor y es más grande en sus dimensiones el cuerpo de una vértebra lumbar que el cuerpo de una vértebra cervical. Acá podemos ver, ¿no? Como el grosor que tiene cada uno de los cuerpos vertebrales va aumentando a medida que más bajo estamos en la columna. Y esto se debe a que las vértebras lumbares soportan mucho más peso que una vértebra cervical. La vértebra cervical soporta el peso del cuello y de la cabeza, en cambio la vértebra lumbar le agrega todo el tronco, ¿bien? Entonces tiene bastante lógica, como todo en anatomía, en nuestro cuerpo tiene mucha lógica de cómo están ubicadas las cosas, los tamaños, ¿sí? Para que podamos empezar a pensar a priori sin saber la teoría ni el nombre técnico, empecemos a pensar desde la lógica de cómo está organizado nuestro cuerpo. Otra de las diferencias que podemos ver acá muy fácilmente es cómo está el foramen vertebral, más grande a nivel cervical, más pequeño a nivel lumbar. Y esto también tiene un porqué y se debe a que la médula es más grande, es más gruesa a nivel cervical que a nivel lumbar. Porque, como vimos hace un rato, de la médula espinal emergen los nervios raquídeos o nervios espinales, y por ejemplo, si estamos a nivel lumbar, sabemos que por debajo del E2 ya no hay médula, ¿sí? Pero a ese nivel y más superior encontramos la médula en toda la longitud. Ahora, la médula, a medida que va descendiendo, se va afinando. ¿Y esto es por qué? Pensemos que a nivel lumbar ingresan o están presentes saliendo de la médula los nervios lumbares y sacrococcígeos. En cambio, a nivel de la médula, a nivel cervical, ¿no? La médula espinal a nivel cervical, tenemos los nervios que viajan desde que entran a nivel del coxis, del sacro, de las lumbares, de las torácicas y de las cervicales. Con lo cual, la información es mucho mayor en la médula, el tránsito de esta información y que traen todos los nervios del cuerpo es mucho mayor a nivel cervical que a nivel lumbar. Con lo cual es lógico también que el foramen vertebral que aloja la médula sea más amplio a nivel cervical que a nivel lumbar. ¿Bien? Otra de las cosas que podemos observar son agujeros, que acá están y en estas no. Y la parte posterior de las apófisis espinosas también hay algunas diferencias, sobre todo entre las torácicas y las lumbares, su dirección, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de las características de cada una de estas vértebras. Empezamos con las cervicales, ¿bien? Ya dijimos que entonces el cuerpo de una vértebra cervical es bastante más pequeño y más rectangular que el resto de las vértebras y que tiene en los bordes laterales, en la parte superior, apófisis unciformes que están a este nivel y a este nivel, o apófisis semilunares también lo pueden encontrar, que forman un relieve, como que sobresalen y forman como si fuese una solapita, un relieve. Y ya se puede ver que acá, que tiene como esto que sobresale a los costados, ¿sí? Después lo van a ver mejor en el práctico. Apófisis unciforme.
Luego tenemos que hay algo muy claro, que las apófisis transversas están saliendo como a nivel de los pedículos y que tienen un foramen en el medio, ¿sí? En el medio de la apófisis transversa está agujereada, tiene un foramen que se llama foramen transverso, a través del cual pasa la arteria vertebral que ingresa a nivel de la sexta vértebra cervical, asciende e ingresa por el foramen magno al cráneo para dar irrigación a gran parte del encéfalo. Eh, estas vértebras, estas transversas, lo que tienen es un origen diferente. Tiene una raíz que surge del cuerpo vertebral y otra raíz posterior que surge de las láminas que se unen para finalizar a nivel más lateral en dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Estos tubérculos que están en las apófisis transversas de las cervicales prestan inserción a músculos que también tienen diferente origen diferente embriológico, y se van a insertar justamente en estos tubérculos. Bien, después algunos los vamos a ver más adelante. Otra de las cosas que se ve también muy clara es que su apófisis espinosa finaliza en una bifurcación o bituberculada, cualquiera de las dos maneras es correcta para poder describirla. Y digamos, sucede esto porque también es una adaptación que se encuentra en la evolución cuando nosotros nos ponemos de pie y los músculos que nos van a permitir mover, sobre todo esta parte del cuello, ¿sí? Se van a insertar de un lado sobre, por ejemplo, del lado derecho sobre el tubérculo derecho, del lado izquierdo sobre el tubérculo izquierdo. Y esto evita que se pueda lesionar, que todos los músculos se inserten en una misma apófisis espinosa, evita justamente que eso se pueda lesionar por la fuerza que ejercen en sus movimientos. ¿Bien? Porque si los miramos, por ejemplo, la apófisis espinosa de las cervicales es muy pequeña, y es muy pequeña. Entonces, la fuerza que ejercen estos músculos, todos de ambos lados, sobre un mismo lugar, podría lesionar. Por eso se bifurca para hacer la mitad de un lado, la mitad del otro, ¿sí? Para decirlo así, más coloquial. No es que siempre hay que pensar que todas las características que no solamente tienen las vértebras, sino todas las estructuras del cuerpo, sobre todo los huesos, las formas raras que tienen, todas estas cosas que sobresalen y agujeros que aparecen, etcétera, no es porque la estructura se quiso hacerla distinta, sino que realmente es porque hay una función para eso, ¿sí? O sea, la función hace a la estructura, ¿ok? Entonces, el cuerpo siempre va a tender a economizar la energía, ¿sí? Y a cuidarse y a economizar energía. Entonces, eh, todas las características que vamos a encontrar de ahora en más hay que pensarlas desde la lógica y de por qué están ahí, y entender que están para algo, ¿ok? Bien. En general, si tuviera que describir como más particularmente la tercera vértebra cervical, la cuarta y la quinta, tienen apófisis espinosas un poquito más cortitas que lo que tienen la sexta y la séptima. Y después vamos a ver algunas otras características. Y esto se debe a que permite esta parte baja cervical una mayor extensión de la columna en esta zona. Y luego, finalmente, las apófisis articulares, que son dos superiores y dos inferiores, son planas, si uno las toca son lisas y planas, y están orientadas de una manera oblicua, ¿sí? Las superiores miran hacia posterior, las inferiores miran hacia anterior. Luego pasamos hacia las torácicas. Las vértebras torácicas tienen el cuerpo vertebral es bastante cilíndrico, ¿sí? Es un tamaño intermedio si lo comparamos con las cervicales y las lumbares. Y lo que vamos a observar es que a ambos lados del cuerpo, como vemos acá, en esta vista lateral, esto que está por debajo del cursor que estoy mostrando ahora, es una caricia articular para la cabeza de las costillas. Bien, acuérdense que nuestras 12 vértebras torácicas articulan con 12 costillas de cada lado. Estas costillas se articulan a través eh, de dos maneras, digamos. La cabeza de las costillas se aloja en estas caritas que posee el cuerpo a ambos lados, y el tubérculo de la costilla, el tubérculo costal, se articula con otras cositas que hay, pero en las apófisis transversas y las torácicas. Con lo cual, entre otras características, una característica puntual de las vértebras torácicas es ver si a ambos lados del cuerpo presenta o no cositas costales para la articulación con las costillas, lo mismo que sus apófisis
transversas. No sé si se va a apreciar mucho acá. Acá van a ver que esto es rugoso y acá está un poquito más liso, que se ve ahí, ¿sí? Después vamos a ver que algunos cuerpos presentan para dos costillas, para los que lo vamos a ver más adelante, y otra es. Acá no se va a ver mucho. Bueno, después en el práctico lo vamos a ver bastante mejor, lo van a poder palpar y darse cuenta bastante mejor. Quizás hasta acá. Se ve que está bien esta parte, que está acá, está todo bien esponjoso, y ahí se ve que cambia. ¿Se nota la diferencia? Bueno, esta parte que está como más clarita es la parte lisa donde va a articular la cabeza de la costilla. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que vamos a observar es que las apófisis espinosas son muy prominentes y tienen una dirección oblicua y descendente, es como que caen, ¿ok? Entonces, esta dirección hacia el inferior y oblicuo, como que se van superponiendo como si fueran tejas, ¿no? Las tejas de un techo. Es particular de estas vértebras torácicas. Y después lo que tiene, además, es que las apófisis articulares, las superiores, están un poquito más desarrolladas que las inferiores, y las caristas son bastante planas, igual que las cervicales, y las superiores, que encontramos, esta sería esta de acá, miran hacia algo lateral, perdón, y las inferiores miran hacia medial, ¿bien? Como lo hacen en sentido opuesto a lo que se les decía antes, ¿no? Como que se van poniendo así. Luego tenemos finalmente las lumbares. Obviamente las lumbares soportan más peso, con lo cual lo que dijimos antes, el cuerpo es bastante más grueso y tiene una forma más arriñonada, ¿bien? A partir más o menos de la segunda vértebra lumbar, como la médula, les decía, finaliza y encontramos solamente la cola de caballo, el foramen vertebral es más pequeño, tiene una forma más triangular y es pequeño, ¿bien? Las apófisis transversas, fíjense que son como, parecen como las alas de un avión, ¿no? Son bastante finitas hacia los laterales, y esto es porque son como digamos, como que quedó a mitad de camino la formación de una costilla, ¿eh? Entonces lo pueden encontrar como apófisis transversas o apófisis costales, y es lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo, o apófisis costiformes, es todo lo mismo, ¿sí? Es un esbozo de una costilla que se fusionó en la apófisis transversa, pero que no se desarrolló como costilla, ¿bien? Y lo que tiene es un tubérculo accesorio que que presentan estas apófisis, que es como la parte verdadera de lo que sería la apófisis transversa desde el punto de vista embriológico. Bien, después tenemos la apófisis espinosa, que es cuadrilátera, como vemos en esta vista lateral, es cortita, es gruesa y tiene una forma cuadrilátera, ¿bien? Y las apófisis articulares son bastante más voluminosas, ya no son planas, sino que tienen como una concavidad, ¿sí? Porque tienen una articulación diferente, porque permiten la rotación del tronco, ¿sí? Y las dos que están superiores miran hacia medial y posterior, y las que son inferiores miran hacia anterior y lateral, ¿sí? Esa es como la diferencia. Bien, les voy a mostrar entonces algunas de las características de las vértebras, de las vértebras reales, digamos, de un preparado anatómico, para que ustedes puedan observar estas diferencias, y continuamos con la clase. Bueno, acá observen entonces, tenemos una vértebra cervical, cómo esto está levantado, las apófisis uniformes en la cara superior y borde lateral del cuerpo vertebral, la apófisis que se bifurca, la apófisis que se bifurca hacia posterior, las caristas articulares, las dos superiores. Luego encontramos los forámenes transversos, ahí y ahí, ¿sí? Y los dos tubérculos que poseen las apófisis transversas a ambos lados. Bien, es como una carita feliz, se ve, ¿no? Después tenemos las torácicas. Vean cómo la diferencia que tiene la apófisis espinosa, que se va hacia posterior, las apófisis transversas, las caristas articulares superiores. Nos damos cuenta que son superiores, bien, que siempre la curvatura que les decía
por debajo del pedículo está bastante pronunciada y eso va hacia el inferior. Acá vemos la carita para la cabeza de la costita y acá en la posición transversa para el tubérculo costal. Bien. Y después tenemos una lumbar. La lumbar es bastante más grande, miren la diferencia, ¿no? Acá está un poco cortada la parte, pero es así cuadrilátera, y como son bastante más finitas, como si fueran pequeñas costillas las apófisis transversas. ¿Bien? Bueno, y el cuerpo va también como arriñonado. Acá hay, por ejemplo, otra lumbar, ¿sí? Acá bien se ve, como bien cuadrilátera. Acá tenemos otra que es torácica. Miren, esta está muy pronunciada hacia inferior. Acá tenemos otra cervical de un nivel más superior, es mucho más pequeña que la que vimos antes, ¿sí? Para que vean las diferencias. Bien, y para entrar aún más en detalle, vamos a ver algunas características de algunas vértebras, que son las llamadas vértebras de transición, las que están entre una cosa y la otra, ¿sí? En este caso, de las 7 cervicales, son las que encontramos en este dibujo. Fíjense que ya hay diferencias, ¿no? En la primera y la segunda, claramente, que son las que vamos a desarrollar ahora. La 3, 4, 5 y 6 son bastante parecidas, ¿sí? Bastante parecidas a una vértebra tipo cervical. Perdón. Y la séptima ya tiene características, ven que su apófisis espinosa no está bifurcada, ya tienen características semejantes a la torácica, a la primera torácica, ¿no? Van a ir como de manera progresiva cambiando sus características. Entonces, por esta diferencia morfológica en la región cervical, la dividimos en dos porciones. Una porción superior que está constituida por las primeras dos vértebras cervicales que presentan una estructura especializada para poder articularse con el cráneo, y una porción inferior que comprende desde la tercera a la séptima, cuyas vértebras comparten características anatómicas comunes entre sí, salvo esta séptima con esa particularidad, ¿no? La primera vértebra cervical se conoce como Atlas, que viene de la mitología griega. Atlas era aquel que sostenía el mundo, ¿sí? Y es la vértebra que sostiene el cráneo. Por eso se le llama Atlas o C1. En general se pone la letra de la región en la que queremos hablar y el número de vértebra que es, ¿no? Comenzando de superior a inferior, el 1 al 7 en las cervicales, 1 al 2 en las torácicas, etc. El atlas, como ustedes pueden observar en la imagen, es una vértebra que en principio lo que tiene de diferente a todas es que no tiene cuerpo, ¿sí? No hay un cuerpo vertebral acá. Y esto se da porque además va a articular con la segunda, que le presta el cuerpo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor. La estructura de este atlas, de la primera vértebra cervical, está compuesta por dos arcos en lugar del cuerpo, un arco anterior y un arco posterior, un arco anterior y un arco posterior, que se conectan a los laterales a través de dos porciones óseas más robustas que se llaman masas laterales. Bien, entre estos elementos lo que tenemos es el foramen vertebral, que es bastante amplio. Ahí ya a esta altura la médula tiene toda la información, está por transformarse en bulbo cuando ingresa al cráneo, y solo la porción posterior corresponde a el conducto vertebral. La región anterior de ese foramen corresponde a esta apófisis odontoides, que pertenece a la segunda vértebra cervical con la cual se va a articular. Bien. Las masas laterales tienen como varias porciones, ¿sí? O varias caras en las que encontramos, por un lado, la cavidad glenoidea para la articulación con los cóndilos del occipital, que tiene como una forma de suela de zapato, después lo vamos a ver para poder diferenciarlas, que están orientadas oblicuamente de anterior hacia posterior. En la cara inferior tiene las apófisis articulares para articularse con la segunda vértebra cervical, que son bastante más redondeadas, bien, muy similares al resto. En la cara más interna tiene un tubérculo donde se va a insertar el ligamento transverso, que forma parte de esta articulación que tiene con el axis. Y la cara anterior y posterior de estas masas son los puntos donde se unen estos arcos, y hacia lateral vamos a encontrar los forámenes transversos en estas porciones que asemejan a una apófisis transversa como las que tienen el resto de las vértebras. ¿Bien?
Si observamos alguna característica de los arcos, vamos a ver que cada arco tiene un tubérculo, ¿sí? Que sobresale como no tiene apófisis espinosa, entonces hay un tubérculo posterior y un tubérculo anterior, donde van a insertarse ligamentos y músculos. Y lo que tiene el arco anterior, lo vamos a ver quizás mejor acá, les voy a mostrar en esta, ¿sí? Lo que estamos observando acá, esto es la cavidad glenoidea para los cóndilos del occipital, ¿sí? Ahora les voy a mostrar del otro lado para que vean la diferencia. Estas son más redonditas, ¿sí? Y que son las inferiores, y las superiores son como si fuera una suela, ¿sí? Son más amplias, más cóncavas para alojar a los cóndilos del occipital. Y lo que les decía antes, en el arco anterior está el tubérculo en la parte externa, y en la parte interna, que se va a ver ahí, ¿sí? Esta parte que está así redondeada, donde tengo el lápiz, es donde se va a articular con el diente del axis, ¿sí? El diente del axis va a ir pegado ahí atrás, ¿bien? Tiene una carilla articular para que uno pueda diferenciar qué es anterior y qué posterior. Van a encontrar del lado interno del arco anterior la fosita que va a alojar al diente del axis, ¿bien? El axis que estoy nombrando es la segunda vértebra cervical y se llama axis porque tiene esta apófisis que sobresale. La apófisis se llama odontoides porque tiene forma de diente y por ser como un eje se llama axis. Axis viene de eje, ¿sí? Lo que tiene de particular entonces es obviamente esta presencia de apófisis odontoides que es superior y anterior, que para que uno lo pueda poner en posición anatómica. Nace del cuerpo, de la parte superior del cuerpo de la segunda vértebra cervical, ¿bien? Esta sí tiene apófisis espinosa, cortita, pero sí está bifurcada, ahí se ve, ¿bien? Y después tiene, por supuesto, como toda vértebra, dos carillas articulares superiores para el atlas y dos carillas articulares inferiores para la tercera vértebra cervical. Bien. Vamos con las torácicas. Las torácicas también tienen algunas variaciones, ¿sí? Que tienen que ver en general con, más allá de cómo va cambiando su apófisis espinosa, como podemos observar acá en la imagen, ¿no? Acá tenemos todas las torácicas, pero vemos que en la torácica número 1 está bien descendente, oblicua y hacia inferior, y ya cuando nos estamos acercando a las últimas, a la 10, a la 11, es mucho más cortita y se va como haciendo más horizontal, acercándose a como son en las lumbares, ¿bien? Y las características que diferencian a estas, sobre todo, tienen que ver con la cantidad de carillas articulares para las costillas que presenta cada una de ellas, ¿bien? A nivel de T1, esta que encontramos acá, que es la que les había mostrado antes, justamente, en la cara lateral del cuerpo presenta una única carilla articular completa para la cabeza de la primera costilla, ¿sí? En general coincide primera costilla con primera vértebra. La décima, que tenemos acá, posee una sola carilla articular para la cabeza en el cuerpo, ¿bien? Obviamente de la décima costilla, y sus características ya comienzan a parecerse a las vértebras lumbares, ¿no? A partir de acá ya empieza como a cambiar la característica de la apófisis espinosa sobre todo. La número 11 también tiene una única carilla articular para la cabeza de la costilla que corresponde, como vemos acá. El resto tiene dos, ¿sí? El resto de las vértebras torácicas tiene dos. En esta no se va a ver mucho. Tiene una acá y otra acá, porque la cabeza de la costilla se va a articular entre una vértebra torácica, la que está por encima, y el disco que está interpuesto. Ocupa todo ese lugar, excepto en estas que estoy nombrando yo. El resto de los cuerpos de las torácicas tienen dos carillas articulares incompletas, para la costilla que está por encima y la costilla que está por debajo, ¿sí? Entonces, como les decía, la número 11 tiene una sola carilla articular en el cuerpo, para la cabeza de la costilla que le corresponde, pero ya no tiene carillas articulares en su apófisis transversa, lo que significa que tiene menor relación con el tubérculo costal, ¿sí? O sea, ya el tubérculo costal no articula, no hay articulación, directamente articula solamente con la cabeza, porque tiene menos movilidad. La 11 y la 12 son las que llamamos flotantes, ¿sí? No llegan al esternón, con lo cual no hay movilidad del tórax, no participan mucho en esa movilidad. Y finalmente, la número 12, la última vértebra torácica,
tiene una carilla ubicada que está, costal que está cerca del pedículo, bien posterior al cuerpo, está a esta altura, ¿sí? No tiene carillas articulares para las costillas, obviamente en las apófisis transversas, y lo que tiene de diferente, si ustedes pueden ver, hasta las muestro, tengo una por acá, es que la número 12 es mi vértebra favorita, tiene sus apófisis transversas escondidas, se van para atrás, son bastante robustas, pero están retraídas, ¿se ve? La diferencia, por eso la puse en esta imagen, están como para atrás, las transversas en general están hacia los lados, ¿no? Si yo tomo esta torácica y la pongo así, obviamente acá hay una y acá está la otra y están para los costados. En cambio, yo la tenía por acá, en cambio, esta es la número 12, ¿ven que no? Están acá las apófisis transversas y acá no hay nada y acá tampoco, ¿sí? Si yo la pongo así de frente, no se ven las transversas, están escondidas, ¿no? Y esto, a ver, ¿la ven así? Están como, se van para acá atrás, están escondidas. Y esto es, o sea, hay alguna razón, tiene que haber una razón para esto, para que estén escondidas. Bueno, una de las razones es que justamente a la altura de T12 se da el hiato aórtico. Es un hiato justamente que está a la altura del diafragma, por detrás del diafragma, con unos pilares, unas como cuerdas musculosas que nacen del diafragma y están pegadas como a la columna, pero a la altura de T12 es donde justamente atraviesa la aorta esa porción. Con lo cual, uno puede pensar que estas carillas, estas apófisis escondidas, tratan de darle paso, ¿no?, a este nivel que es muy importante. Y además, si ustedes ven, no sé si lo notan, pero el cuerpo acá está como, no es bien redondito. Lo voy a agarrar así. Esta parte de acá está como torcida, ¿no? Viene como acá todo redondito y acá está como aplanado. Y justamente van cambiando de forma porque acá, del lado izquierdo, está apoyada la aorta, ¿sí? Del lado izquierdo de la columna. Y justamente ahí es donde está bien pegada contra la vértebra porque por delante tiene el diafragma que la frena, ¿sí? Entonces, las apófisis transversas, la cuestión es como se van hacia atrás y se esconden. Bien. Y finalmente las lumbares, estas 5 vértebras lumbares no tienen demasiada diferencia entre una y otra más que la robustez, ¿sí?, que presentan en su cuerpo, pero fíjense sí la orientación, ¿no? Como en la lordosis lumbar viene bastante parecido, la L3 es sobre todo la que soporta peso, fíjense que es la que está derecha, ¿no? El cuerpo, o sea, L3 viene así y se abre, 2 para acá y 2 para acá, justo está como, si esta fuese la curva, está acá L3, por eso es la que soporta más peso, ¿se ve? Está como derechita y acá se van como hacia posterior y acá también hacia posterior. Están como oblicuas, mirando, están como torcidas. Entonces, por esta 3 es la que más soporta el peso. ¿Bien? Por eso su cuerpo, después cuando lo vean, va a ser diferente a las demás. Lo que tiene de particular la primera vértebra lumbar es que tiene una apófisis costiforme un poquito más pequeña que el resto de las vértebras lumbares, en consonancia con estas que estaban escondidas a nivel torácico, ¿sí? Y la quinta lumbar, esta última, lo que tiene es un cuerpo en forma de cuña, ya no tan arriñonado como lo veíamos antes. Es mucho más alto en su parte anterior que en la posterior donde se afina, ¿sí? Lo que contribuye a este cambio de curvatura que se va a dar justo con el sacro, que tiene una curvatura totalmente inversa, ¿no? Si hay una lordosis lumbar, después tenemos acá. Una lordosis lumbar tenemos una cifosis a nivel del sacro y justamente L5 lo que hace es como equilibrar ese paso de curvatura y de peso, haciendo mucho más amplio su parte anterior del cuerpo que su parte posterior, que es mucho más afinada, ¿sí? Y esto se debe a la adaptación que hizo junto con el sacro para la bipedestación, sobre todo. Después vamos a ver que su disco intervertebral también es mucho más ancho anterior que posterior, que en la parte posterior. Llegamos al sacro, ¿sí? Este hueso sacro viene de sacral, de sagrado, porque aloja, ¿no?, o protege a los órganos que dan vida, de ahí viene su nombre. Se encuentra en la parte más posterior, formando como la pared posterior de la pelvis, es casi el último segmento de la columna, ¿bien?
Y acá lo vemos, esta fusión de 5 vértebras sacras a través de una sinostosis, queda en su cara anterior como este resabio de la unión entre una vértebra y la otra, ¿sí? Acuérdense que la sinostosis es una sinartrosis donde el tejido que está interpuesto entre las estructuras es óseo, ¿no? Es hueso. Entonces vemos, esta es la cara posterior, esta es la cara anterior y esto es una vista lateral, ¿sí? De uno de esos lados. La cara anterior del sacro es la cara que contacta con los órganos de la pelvis, es cóncava y presenta una leve inclinación desde la base, ¿sí? La base es esta parte superior, tiene como una forma triangular. En la línea media se observa la fusión de todos los cuerpos vertebrales sacros con esta sinostosis que deja como estas líneas interpuestas que llaman líneas transversales del sacro. Y finalmente estas líneas terminan en sus lados, en los laterales, en lo que se llaman forámenes sacros anteriores, ¿bien? Por donde emergen la rama anterior de los nervios espinales. Y esto es importante, después lo vamos a retomar cuando veamos los nervios, pero nosotros dijimos que por los forámenes intervertebrales de todo el resto de las vértebras que ya vimos salen los nervios espinales. Esos nervios espinales salen así y después se dividen en dos ramas, una anterior y una posterior. En el sacro, como esto está todo fusionado, tenemos los forámenes sacros anteriores por donde salen ya las ramas anteriores, o sea, ya el nervio se dividió, salen las ramas anteriores de los nervios, y los forámenes sacros posteriores donde salen las ramas posteriores de los nervios espinales, que corresponden a cada nivel, ¿bien? Entonces, en esta cara posterior que es convexa, y es bastante más rugosa por la inserción de los músculos, de varios músculos y ligamentos, está bastante marcada, ¿sí? Tiene como mucho detalle. Más allá de los forámenes sacros que les mostraba recién, vamos a encontrar que en la línea media tenemos la cresta sacra media, que está formada por la fusión de todas las apófisis espinosas, de las 5 apófisis espinosas. Bien, en el extremo inferior termina como una bifurcación a través de lo que llaman astas del sacro, que delimitan el hiato sacro, que es como la abertura final del conducto sacro, ¿sí? Del conducto vertebral. A ambos lados de la cresta tenemos la cresta media, tenemos la cresta intermedia, que es el resultado de la fusión de las apófisis articulares de las vértebras sacras. Y finalmente, a lo más lateral que tenemos en la cara posterior es la cresta sacra lateral, que está originada por la fusión de las apófisis transversas. ¿Bien? Y los forámenes que ya había nombrado recién. En la parte superior y lateral, esta parte superior y lateral, encontramos las carillas articulares para los coxales, que son los huesos de la pelvis, más puntualmente con los ilíacos, que es una región lisa, como ven acá, que tiene como una forma de oreja, por eso se la llama apófisis auricular, donde se va a articular con este hueso que les decía recién. ¿Bien? Tiene una parte que es más rugosa y una parte que es más lisa, después lo vamos a ver cuando veamos esta articulación. Se la muestro acá, este es un sacro bastante grande, esta es la cara posterior, ahí se ven, ¿no? Como toda la sobresaliencia de la fusión de las apófisis espinosas. Acá vemos la cara anterior, bien lisa y cóncava, fíjense. Y acá vemos la parte lateral, ¿no? Y van a ver, lo pongo así para que se vea completo, todo esto que está como más gris es la carilla articular para el ilíaco. Y después acá continúa su borde lateral. La base del sacro es en la parte superior, donde vemos el cuerpo de la primera vértebra sacra que se va a articular con la quinta lumbar, y a los lados lo que llaman alerones del sacro. Lo único que vamos a ver también diferente es que a nivel del cuerpo de la primera vértebra sacra se ve ahí como que, ¿ven que sobresale? Esta parte de acá como que se mete y sobresale. Esto que sobresale se llama promontorio. Promontorio es una parte de los barcos en donde la gente está como arriba y uno puede ver a través de ello, ¿no? Como para poder ver mejor. A eso se llama promontorio. Bueno, y es esta parte de acá, ¿sí? Esto que sobresale en la parte del borde anterior del cuerpo de la primera vértebra sacra. Bien. Y hacia el final, lo que encontramos en el sacro, que termina como en una punta, ¿sí? Una parte mucho más de tamaño reducido, es el vértice del sacro. Todas las modificaciones se relacionan con la función biodinámica de cada uno de los sectores.
Por ejemplo, en los humanos, al adoptar la postura erecta, el sacro se convierte como un punto clave para la transmisión del peso desde el tronco hacia los miembros inferiores, ¿bien? Y además tiene este rol importante que tiene que ver con ser la pared posterior de la pelvis y el cuidado de esos órganos, ¿no? Con lo cual, por esa fusión de las vértebras y por la función que cumple, al sacro se lo denomina como un hueso plano. ¿Okay? En el recién nacido, las vértebras sacras todavía están separadas y se empiezan a fusionar recién en la infancia para terminar de formar una estructura rígida como conocemos ahora en el adulto y con los sacros que nosotros vamos a trabajar en la clase. Según Latarjet, que es uno de los anatomistas y autores de varios libros, no termina de osificarse el sacro por completo hasta los 18 y 25 años de edad. Como entre los 18 y 25 termina recién de fusionarse de manera completa. Y la forma de cuña que tiene se debe al tamaño de las vértebras sacras que se van reduciendo a medida que nos encontramos en un nivel inferior, como acercarse a las características que tiene el coxis, ¿bien? Porque justamente como los 2/3 superiores del sacro son los que articulan con el coxal, esos 2/3 superiores son los que reparten el peso a los huesos de la pelvis, con lo cual la tercera, la cuarta y la quinta vértebra sacra ya no soportan peso del tronco, por eso se reducen en tamaño, ¿sí? Para que vayan viendo que todo tiene un sentido. Finalmente llegamos al final de la columna, tenemos el coxis, que es la fusión entre 4 a 5 vértebras, dependiendo, ¿sí? No tiene función particular ahora, sino que es un remanente, un vestigio, ¿sí? Un remanente de la cola, del rabo de los vertebrados. Tiene escasa funcionalidad biomecánica, sí es real que acompaña el movimiento del sacro en general y después vamos a ver mucho más adelante la función durante el parto y cómo se mueve en ese momento, pero sí es verdad que colabora como punto de inserción muscular y ligamentaria y termina de formar la pared posterior de la pelvis. Bien, lo último entonces, una de las últimas diapositivas es mostrarles esta imagen solamente para que uno tenga una idea, ¿no? Porque las apófisis espinosas de las vértebras se pueden palpar muy bien si ustedes se tocan la espalda, sobre todo cuando exageran una flexión, aparecen como las lumbares, muchas veces están como metidas para adentro, entonces al flexionarnos las podemos tocar. Y esto para que ustedes puedan ir también reconociendo en su cuerpo las estructuras que vayamos estudiando a lo largo del año. Con lo cual es una referencia para encontrar. Fácil es esto que nos tocamos acá, que sobresale, ¿sí? Al final de la nuca, al final del cuello, que es bastante prominente, que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, como para tener una referencia. Después ustedes se van a tocar acá el occipital y enseguida del occipital hay un huequito. Ese huequito corresponde a la primera vértebra cervical, porque como no tiene apófisis espinosa, está como más metidita para adentro, más escondida. Y ahí, bueno, para que ustedes puedan ir encontrando como los reparos que pueden tener para encontrarse sus propias vértebras o tocar las apófisis espinosas en otra persona. Y como resumen, para que sí puedan observar estas diferencias, más allá del sacro y del coxis, que son como así, esta fusión lo hacen como los huesos bastante particulares, cómo van cambiando a medida que vamos descendiendo en los niveles de la columna, cómo van cambiando las cervicales entre sí, de la primera a la séptima, cómo van cambiando las torácicas, de la primera a la 12ª, ¿sí? Y cómo van cambiando también las lumbares, sobre todo en la parte de lo que significa el cuerpo, ¿sí? Esto como para que tengan una idea de los cambios progresivos que se dan, no solamente en cada región, sino también en una misma región a medida que nos estamos acercando a un nivel más descendente. Les dejo, como siempre, acá las referencias y nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.